La espada japonesa o Nihonto es uno de los varios tipos de espadas artesanales provenientes del Japón medieval. Hay muchos tipos de espadas japonesas que se pueden diferenciar por características como el tamaño, la forma, el ámbito de aplicación y el método de fabricación. Algunos de los tipos más comunes y conocidos de espadas japonesas son la uchigatana, la wakizashi y la tachi. Para clasificar los distintos tipos de Nihonto inciden la combinación de características como son la cuchilla y sus montajes, ya que estos determinan entonces el estilo de uso del filo. Una cuchilla sin firmar y abreviada que una vez fue hecha y diseñada para ser utilizada como una tachi puede montarse alternativamente en una koshirae tachi o en una koshirae katana. Esto bien se puede distinguir entonces por los estilos de montaje que existen actualmente. Una cuchilla larga puede ser clasificada como una wakizashi debido a su longitud, siendo esta de más de 30 centímetros. Sin embargo, puede haber sido originalmente montada y utilizada como una hoja de tipo tanto. Esto hace la distinción de longitud algo arbitraria, pero necesaria cuando se hace referencia a las cuchillas u hojas cortas sin montar para evitar ambigüedades. Cuando se quitan los montajes de la ecuación del tanto y la wakizashi, entonces estas serán clasificadas por la longitud, ya sea que ésta sea inferior o superior a los 30 centímetros, a menos que su uso previsto pueda ser absolutamente determinado, o de que se haya presentado una opinión sobre el uso previo de la cuchilla de parte del herrero, el artesano o la serie de dueños que pudo haber tenido la espada. De esta manera, una hoja se atribuye formalmente como una wakizashi debido a la longitud, pero esto puede ser discutido de manera informal entre los individuos como también el tanto, ya que la hoja se hizo durante una época en la que el tanto fue popular y la wakizashi como una espada katana de compañía aún no existía. Existían varios tipos de espadas japonesas, entre ellas podríamos encontrar el chokuto, que es una espada recta de un solo filo que se produjo antes del siglo X y sin endurecimiento diferencial o plegable. El tsurugi ken, este es un tipo de espada recta de dos filos que se produjo antes del siglo X y que puede estar sin endurecimiento diferencial o plegable. La tachi, que es una espada que generalmente es más larga y más curvada que la katana, más tarde con la curvatura centrada desde el centro o hacia la espiga y a menudo incluyendo la espiga. Cuando se lleva en movimiento la tachi se usa con el filo hacia abajo. La tachi estaba de moda antes de la década de 1400. La kodachi es una versión más corta de la tachi pero con soportes similares y el mismo uso, en su mayoría se encontró en el año 1200 o anterior. La odachi o nodachi es una espada mucho más grande que la tachi, algunas de más de 100 centímetros y por lo general de una hoja, es de finales del siglo XIV. La uchigatana es un tipo de tachi desarrollado en la década del año 1400, se lleva con el borde hacia arriba en el obi. El katate uchi es una espada hecha durante un breve tiempo histórico, es un tipo de uchigatana que fue desarrollado en el año 1500 con una corta tan, estaban destinadas a la utilización con una sola mano, fue uno de los precursores del wakizashi. La katana es el término general para la espada tradicional con una hoja curva de más de 60 centímetros. No hay límite de longitud superior, pero generalmente son más cortas de 80 centímetros. Estaba diseñada para usarla con el borde hacia arriba, desarrollada a partir de la uchigatana y la espada de clase samurái del periodo Edo. La wakizashi, que es un término general para una espada entre 1 y 2 saku de largas. Entre 30 centímetros y 60 centímetros de medición moderna, fueron hechas principalmente después del año 1600. Por lo general, es la hoja corta que acompaña a la katana en el samurái tradicional, usada en el conjunto daiso o emparejamiento de espadas, pero pueden ser usadas por las clases que no pertenezcan a los samurái como una sola hoja, también usaba borde como la katana. Cabe señalar que hay armas blancas hechas de la misma manera tradicional como otras espadas japonesas y también se consideran como espadas. Entre los distintos tipos podríamos incluir la nagamaki, que es un arma de asta similar a una naginata pero con una cuchilla recta más parecida a la de un tachi o una katana y montado con un mango envuelto muy similar al mango de una katana muy exagerada. El nombre hace referencia al estilo de montaje, así como un tipo de hoja que significa que una hoja naginata podía montarse en una montura nagamaki y ser considerada un nagamaki. Nagamaki naoshi se refiere a una hoja nagamaki que ha sido reformada en una katana o un wakizashi que están montados en una espada japonesa koshirae. También podríamos hablar del yari y la naginata, pero vamos a obviarlos ya que se engloban dentro de las armas de asta. El tanto, que es un cuchillo o daga que por lo general es de un solo filo, pero algunos eran hechos de doble filo, aunque asimétricos. El ken, por lo general de una longitud similar a la del tanto, usada como hoja religiosa o ceremonial con una forma de hoja suave, pero algunos pueden ser más grandes y también pueden referirse a tipos de espadas precurvas antiguas simétricas y de doble filo. Como un pequeño apunte, las puntas de flecha para la guerra, yagiri, también se reutilizaron utilizando los mismos métodos que para las espadas japonesas.
La producción de espadas en Japón se divide en periodos de tiempo específicos: Hokoto, espadas antiguas, hasta el año 900 después de Cristo. Koto, viejas espadas, entre el año 900 y 1596. Posteriormente sería el periodo Shinto para nuevas espadas entre 1596 y 1780, Shinshinto, que serían nuevas espadas entre 1781 y 1876, Gendaito, espadas modernas de 1876 a 1945, y Shinsakuto, espadas recién hechas de 1953 hasta la actualidad. En los tiempos modernos, el tipo más comúnmente conocido de espada japonesa es la Shinogi Tsukuri Katana, que es de un solo filo y generalmente es una espada larga curvada tradicionalmente usada por los samurái. Del siglo XV en adelante, otros tipos de espadas japonesas incluyen el Tsurugi o Ken, que es un tipo de arma de doble filo, la Sodachi, Nodachi o Tachi, que son los estilos más antiguos de la espada de un solo filo muy larga, la Wakizashi, una espada de tamaño mediano, y el Tanto, que es un cuchillo aún más pequeño del tamaño de una daga. Las espadas japonesas siguen siendo vistas comúnmente hoy en día. Tanto antiguas como modernas espadas forjadas pueden ser encontradas fácilmente y ser compradas. Modernas y auténticas espadas son hechas en pocos cientos de Nihonto. Muchos ejemplos se pueden ver en una competición anual organizada por la Asociación Nacional Japonesa de Espadas, bajo los auspicios de la Nihonto Bunka Shinko Kyokai, Sociedad para la Promoción de la Cultura de la Espada Japonesa. Algunos historiadores occidentales han dicho que las katanas japonesas estaban entre las armas de corte más finas de la historia militar mundial. La palabra katana se utiliza en el antiguo Japón y todavía se utiliza hoy en día, mientras que el antiguo uso de la palabra Nihonto se encuentra en el poema del Cantar de Nihonto por la dinastía Son de parte del poeta Ouyanshu. La palabra Nihonto se hizo más común en Japón en la parte tardía del shogunato Tokugawa. Debido a la importación de las espadas occidentales, la palabra Nihonto fue adoptada con el fin de distinguirla de la espada occidental. Vamos a comentar ahora las distintas partes de la anatomía de una espada japonesa. Toshin sería el nombre propio que se le da a la espada como un todo, desde la punta de la hoja hasta el final del mango. Kami es la hoja propiamente dicha, va de la punta de la espada hasta donde ella se encaja en el mango. Nakago, que era el área de la espada no pulida que se inserta dentro del mango. El Nakagogiri es la punta del nakago. Kisaki sería la punta de la espada, Munesaki sería la punta del kisaki, Mune es el dorso de la espada, Hasaki o Ha sería la parte cortante de la hoja, el filo. Machi es el nombre que se le da a la intersección entre el kami y el nakago. Es la parte donde se encaja el collar de la espada cuando ella es montada por completo. El lado que se sitúa en el dorso de la espada es el Mune Machi. El lado que se sitúa en el frente de la espada es llamado Ha Machi. Mekugi Ana. Hoyo donde se inserta el perno que fija la espada al mango y estabiliza el montado de la misma. Yasurime son las marcas de lima hechas por el artesano en el nakago. Su forma es característica de cada escuela artesano. Mei sería la firma del artesano en el nakago. Jamón es la línea del templado de la hoja, asume diversas formas y diseños de acuerdo con el artesano y escuela. Boshi es el jamón de la kisaki. Shinogi sería la línea que aparece entre el jamón y el mune. Koshinogi, que es la línea entre el mune de la kisaki y el boshi. Yokote, que es la línea que divide el kisaki del resto de la hoja. Mitsukado, que es el punto de intersección de todas estas líneas, shinogi, koshinogi y yokote. Ji es el espacio comprendido entre el mune y el jamón, es la carne de la espada donde podemos observar el trabajo y la actividad del proceso de la forja. Se divide entre el shinogi-ji, entre el mune y el shinogi, y hiraji, entre el shinogi y el jamón. En el shinogi-ji podemos encontrar grabados orimono o surcos i. Además, las espadas japonesas se dividen, dependiendo de la longitud, en tres divisiones principales. Un saku o menos para el tanto, 1 o 2 sakus de shoto sería una wakizashi o una kodachi, 2 sakus o más para el daito, que es la espada larga como la katana o el tachi. El saku es una medida de longitud establecida en el Japón imperial equivalente a 30,3 centímetros. Una cuchilla inferior a un saku se considera un tanto o cuchillo. Una hoja de más de un saku pero de menos de 2 es considerado un shoto, espada corta. El wakizashi y la kodachi pertenecen a esta categoría. La mayoría de las hojas que caen en este rango son las wakizashi, sin embargo algunos daito fueron diseñados con hojas ligeramente más cortas que 2 saku. Estas fueron llamadas kodachi y están en algún lugar entre un verdadero daito y un wakizashi. Un shoto y un daito juntos se llaman un daiso, literalmente grande y pequeño. El daiso era el armamento simbólico de la época samurái en el periodo Edo. Una hoja de más de 2 saku se considera un daito o espada larga. Para calificarse como daito, la espada debe tener una hoja de más de 2 saku, aproximadamente 24 pulgadas o 60 centímetros en línea recta. Este sería definido como el tamaño mínimo para un daito, sin embargo el límite superior no está bien delimitado.
Una serie de historiadores modernos, herreros, etc., dicen que las espadas que son más de 3 saku de longitud de la hoja son más de lo normal de un daito, y se refieren generalmente o lo llaman odachi. La palabra daito se utiliza a menudo a la hora de explicar los términos relacionados soto, espada corta, y daiso, el conjunto de ambos, espada grande y espada pequeña. Miyamoto Musashi se refiere a la espada larga en el libro de los 5 anillos, se refiere en concreto a la katana en este rango y se refiere a la nodachi y la odachi como espadas extra largas. Antes del año 1500, por lo general, la mayoría de las espadas se llevaban suspendidas en cuerdas sobre un cinturón con el borde hacia abajo. Este estilo se llama jindachi zukuri y el daito llevado de esta manera se llama tachi, promedio de hoja media de 75 a 80 centímetros. Por norma general, las nodachi, odachi y jintachi tienen 90 centímetros o más de hoja. Sin embargo, las tachi, las katanas, tienen más de 60,6 centímetros, las wakizashi se encontrarían entre 30 y 60 centímetros, el tanto aikuchi debajo de los 30 centímetros. La clasificación de las espadas japonesas puede depender también del tipo de escuela al que pertenezcan. La mayoría de las antiguas espadas japonesas se remontan a una de las 5 provincias, cada una de las cuales tenía su propia escuela, las tradiciones y las marcas. Estas escuelas se conocen como Gokaden, las 5 tradiciones. Estas tradiciones y provincias serían las siguientes: Escuela Soshu, Escuela Yamato, Escuela Bizen, Escuela Yamashiro, la Escuela Mino. Los primeros ejemplos de espadas japonesas eran las rectas Chokuto o Hokoto y otros con formas inusuales. Sus estilos y técnicas de forja probablemente se derivan de la antigua China durante la primera mitad del siglo VIII. Algunas de ellas fueron directamente importadas de China a través del comercio. Las espadas forjadas entre el 987 y el 1597 son llamadas koto, o espadas antiguas. Estas se consideran el pináculo del arte de la espada japonesa. Los primeros modelos tenían curvas irregulares con la parte más profunda de la curva en la empuñadura. Como las épocas cambiaron, el centro de la curva tendió a subir en la cuchilla. La espada japonesa es conocida hoy día por su profunda curva. Tiene su origen en shinogi-zukuri, que es hoja de un solo filo con cresta. Los tachi se desarrollaron en algún momento a mediados del periodo Heian, fueron hechos para dar servicio a las necesidades de la creciente clase militar. Su forma refleja la forma cambiante de la guerra en Japón. La caballería era ahora la unidad de lucha predominante y las rectas y mayores chokuto eran particularmente aptas para la lucha a caballo. La espada curva es un arma mucho más eficiente cuando la manejaba un guerrero a caballo, donde la curva de la hoja aumenta considerablemente la fuerza hacia abajo en una acción de corte. El tachi es una espada que es generalmente más grande que una katana y se lleva suspendida con el filo hacia abajo. Esta fue la forma estándar de llevar la espada durante siglos y eventualmente serían desplazados por el estilo de la katana donde la hoja estaba con el borde hacia arriba. Las invasiones mongolas del Japón del siglo XIII estimularon una mayor evolución de la espada japonesa. A menudo obligados a abandonar el tradicional tiro al arco montado para el combate cuerpo a cuerpo, muchos samurái encontraron que sus espadas eran demasiado delicadas y propensas a los daños cuando se utilizaban contra armaduras de cuero grueso de los invasores. En respuesta, los espaderos japoneses comenzaron a adoptar líneas de temperatura más delgadas y simples. Ciertos espaderos japoneses de la época comenzaron a hacer láminas con respaldos más gruesos y los puntos más grandes como una respuesta a la amenaza mongola. En el siglo XV, el Sengoku Jidai estalló la guerra civil y con ella una gran necesidad de espadas. Junto con la ferocidad de los combates, causaron que las técnicas altamente artísticas del periodo Kamakura, conocido como la Edad de Oro de la espadería, pasaron a ser abandonadas en favor de las armas más utilitarias y desechables. La exportación de Nihonto alcanzó su apogeo durante el periodo Muromachi. En los siglos XV y XVI, los samurái cada vez se encontraban más con la necesidad de una espada para utilizar de cerca. Junto con el creciente uso de lanzas por los soldados de infantería armados, llevó a la creación de la uchigatana, tanto en forma de una mano como de 2 manos. Como las guerras civil y sengoku progresaron, la uchigatana evolucionó en la moderna katana y sustituye el tachi como el arma principal de los samurái, especialmente cuando no llevan armadura. Los tachi mucho más largos se acortaron en los siglos XV a XVII para satisfacer la demanda de la katana. El arte decayó a medida que pasaba el tiempo y las armas de fuego se introdujeron como una fuerza decisiva en el campo de batalla. El kenjutsu es el arte marcial japonés dedicado a utilizar el nihonto en combate. El nihonto era principalmente un arma de corte o más específicamente una de corte curvado. Sin embargo, la curva moderada del nihonto permite también un empuje eficaz. La empuñadura del nihonto se tomaba con las 2 manos, aunque existe una buena cantidad de técnicas con una sola mano. La utilización de la mano derecha fue dictada tanto por la longitud de la tsuka como por la longitud del brazo del portador.
Otros 2 artes marciales fueron desarrollados específicamente para el entrenamiento para sacar la espada y realizar el ataque en un solo movimiento veloz. Estos son el Batojutsu y el Iaijutsu, que son superficialmente similares pero que por lo general difieren en la teoría y en los métodos de entrenamiento. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así dad un like y suscribíos al canal, si algún dato es erróneo o no es del todo correcto indicadlo en los comentarios del vídeo o enviad un email a themedievalthings@gmail.com.